Bienvenido a su canal Mayor es Él. Testificamos de su amor y de su gracia. Bueno, pues hola, aquí estoy presentándome ante ustedes. Mi nombre es Barbarita, soy de nacionalidad cubana y quiero comenzar este tiempo del cual de verdad le pido al Señor que sea para edificación de todos nosotros. Que nací en Cuba con 7 meses, no llegué a cumplir los 9 meses, parece que era intranquila desde pequeñita, fui muy intranquila y sigo siendo intranquila. Y resultó que a los 7 meses un muchacho santero, lo reconocían porque tenía sus collares, fue y habló con mi papá y le dijo que necesitaba hablar con él. Habló con él y le dijo que era necesario que me pusieran este nombre, Barbarita, porque él entendía que Santa Bárbara me iba a tener que proteger y ayudar en toda mi vida y todos los procesos que iba a pasar. En ese entonces mi papá realmente, esa era su creencia. Vengo de una familia espiritista, una familia que creía en todos esos procesos que sabemos las personas que son cubanas y también muchos de otros países que también hacen ese proceso de espiritismo, entendiendo que sí les hablan y que sí protegen. Y pasaron muchos años, pero en ese proceso, ya después que está puesto mi nombre, a los 3 años tengo un accidente donde un carro me pasa por encima y ya se podrán imaginar, una vez más confirmaron a su manera de que era Santa Bárbara que me estaba protegiendo. Y en este proceso de que yo nazco y de mi niñez, comienzo a tener esas tradiciones de mi país, esas creencias, las cuales realmente yo fui atesorando en mi corazón por muchos años. Resultó que a los 16 años fui para Venezuela. En Venezuela conocí a mi esposo Abraham y a su mamá, una señora creyente de religión adventista. Y esa señora comenzó a hablarme acerca de lo que realmente era el Señor, quién era que nos protegía, y comenzó por muchos años a darme historias de la Biblia donde yo inclusive la escuchaba solamente porque tenía agradecimiento hacia ella. Le estoy comentando esta parte como introducción porque quizás haya personas que de repente puedan estar viendo este testimonio y quiero que sepan que no importa donde hayamos comenzado ni las tradiciones o en qué familia, la religión que hemos sido criados. Yo sé que el Señor, cuando tiene propósito con nosotros, como así mismo es, el Señor siempre estará en el tiempo perfecto para traernos a sus caminos. Así que ya yo tenía 24 años cuando mi esposo y yo nos casamos, venimos para Venezuela. Comenzamos en Venezuela en el trabajo por nuestra cuenta. Abrimos un negocio de cortinas y el Señor siempre nos respaldaba, pero nosotros le dábamos como toda la honra, se la dábamos era a los santos, porque en realidad esa era la creencia que nosotros teníamos. Por ese transcurso de nuestra vida como inmigrantes acá, pasaron muchas cosas, pero siempre veíamos que había una bendición que nos ayudaba a pasar al otro lado, a seguir adelante. En el 2008, en enero, mi mamá le detectan cáncer en los senos y voy con ella, precisamente me tocó a mí con ella recibir esa noticia de parte del doctor en estado 4. Ya mi mamá estaba ya en realmente bien avanzada en el cáncer. Eso fue en enero del 2008. En febrero a mi esposo lo tenemos que llevar a emergencia para que lo operaran de los riñones. Y el siguiente mes, en marzo, se nos incendia el negocio. Yo quiero decirles que el Señor sabe hasta dónde podemos nosotros aguantar. El Señor sabe cuándo es el tiempo en que vamos a llegar. Y precisamente fue en ese tiempo, después de yo haber vivido gran parte de mi vida
reconociendo a diferentes ídolos, santos, como que eran mi protección, entendí que algo faltaba. Y fue en ese tiempo, después que se incendia el negocio, que una muchacha que había puesto para ayudar a mi hija en clases de piano, que la muchacha cristiana se había presentado como cristiana ante mí, pero yo no le había dado importancia. Pero fue en ese momento, cuando sucedieron tantas cosas en mi vida, que llegó una mañana en que entendí que ya no podía más. Vi a esa muchacha y le dije, necesito ir a una iglesia, necesito algo que me pueda ayudar a poder seguir adelante con todo esto que me está pasando. Y quiero decirle que de esa manera fue que realmente yo llegué a los caminos del Señor. Me recomendó con una iglesia que no era donde ella iba, era una iglesia cristiana. El primer día que llegué a la iglesia sentí un deseo en mi corazón de arrepentimiento. Sentí un quebrantamiento en mi corazón o en mi espíritu. Y cuando hicieron el llamado, pasé adelante. La primera vez que comencé, el primer día que fui a la iglesia, pasé adelante y realmente reconocí a Jesús como mi Salvador. Ha sido un proceso, ya estamos hablando desde el 8, 9, 10, 11, 12, 14, han pasado ya 15 años, ¿no? 15 años, donde a partir de ese momento ya llegué al Señor y no ha habido manera de poderme separar de Él. Fue como que el Señor me estaba esperando con brazos, con su amor, con ese abrazo tan maravilloso, que yo lo recibí, lo sentí. Y hasta el sol de hoy, yo he visto que hay personas creyentes que dicen que el fuego se les ha ido, que ya no sienten lo mismo, pero realmente yo les quiero decir que yo sigo enamorada del Señor, que me siento como mi primer amor. Ha sido tan bonito la experiencia que he pasado con Él, no solamente yo, sino mi familia, que realmente cada día lo vivo sabiendo que Él está conmigo y Él es el que me acompaña. Pero la cosa no quedó ahí. Resulta que yo soy de toda mi familia la primera que recibe al Señor. Y ahí empezó el proceso con mi familia. Ahí comenzó el proceso, y más o menos al año de estar yo ya en los caminos del Señor, a mi papá le da un stroke y lo declaran ya que iba a ser un vegetal. En ese momento yo recurro a lo que tanto había yo recibido de la oración, la importancia de la oración, como dice la palabra, que la oración del justo puede hacer mucho. Y ahí yo le digo en el hospital a mi hija, le digo, después que el médico dijo, este paciente va a terminar en silla de ruedas si se salva. Ya este paciente no va a poder reconocer, este paciente no va a poder hablar, este paciente no va a poder caminar. Pero ya en ese momento yo había recibido el depósito de fe que nos deja el Señor. Y yo le dije a mi hija, no te quiero ver mirando para ningún lugar, porque nosotros vamos a estar orando, porque aquí el que tiene la última palabra es el Señor. Y sucedió que en ese momento, yo en mi ignorancia de lo poquito que yo sabía del Señor, yo le clamé al Señor y yo le dije, Señor, si algún crédito tengo contigo, yo quiero que se lo deje a mi papá. Pero él no está listo para irse. Yo quiero hablarle de ti. Yo quiero que él sepa que tú eres un Dios real y fiel, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios que sana, que yo te he conocido, yo quiero compartirlo con él. Y resulta que a menos de 24 horas, mi papá estaba volviendo ya en sí, reconociendo, hablando. Pero lo que sucede es que yo le dije todo eso al Señor, pero le hice una promesa. Yo le dije, Señor, si mi papá tú lo sanas, yo digo, hay veces que nos dicen que no debemos de negociar con el Señor, pero yo creo que sí podemos hablar con Él. Y yo creo que el Señor sí puede inclusive cambiar algunas cosas cuando está dentro de su voluntad. Yo le dije, Señor, yo te prometo que yo voy a ir a hablar con mi papá. Y yo le voy a dejar saber la verdad que yo he conocido de parte de ti.
Pues mi papá se puso bien más rápido de lo que yo me imaginaba. Sucedió en menos de 24 horas. Mi papá regresó a la casa, pero yo tenía un compromiso. Y yo después decía, ¿y ahora cómo hago? Y yo digo, bueno, Señor, tú me tienes que ayudar. Pues llegué a casa de mi papá. Mi papá le decían, venían de Cuba y venían de otros países para que mi papá le dijera cosas porque decían que él era un medium. Aparte de eso, mi papá tenía una Santa Bárbara más grande que yo, de 6 pies. Y tenía muchísimos santos. Y yo, recuerdo, fui con una amiga allá, fui con ella y le dije a mi papá, papá, necesito decirte algo. Yo sé que tú nos amas muchísimo a nosotros, pero nosotros también, yo te amo mucho a ti. Y yo quiero decirte que yo he conocido una verdad. Y como dice la palabra, esa verdad me ha hecho libre. Y yo quiero compartirte esa libertad. Yo quiero decirte que he conocido a Jesús, que he tenido un encuentro con Jesús. Y que yo le prometí al Señor que te lo iba a compartir a ti para que tú supieras la verdad. Porque hemos estado siendo engañados, sea por tradiciones, sea por la cultura, pero realmente lo que hasta ahora yo sabía, esa no es la verdad. Pues mi papá me dijo, haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento, por eso digo, es tan importante la fe, porque en mi fe ya yo me fui con una camioneta. Yo me fui con una camioneta porque hacía falta un pico grande para llevarse toda esa cantidad de santos. Pues en ese momento hicimos la oración de fe. Él hizo la oración de fe. Mi mamá hizo la oración de fe. Comenzamos a sacar todos aquellos santos que habían estado por años, por tradición. Y hasta el sol de hoy, mi papá jamás ha vuelto a mencionar un santo. Jamás él ha lanzado como una oración a un santo. Hasta el sol de hoy, han pasado ya muchos años. Por eso te digo que hay veces que pensamos que para que haya un rompimiento espiritual se necesita traer a X personas. Yo sé, y porque lo dice la Biblia, que cuando nosotros somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo, ya para nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y el Señor va a poner lo que necesite poner en nosotros para que en realidad se haga la voluntad y para lo cual nosotros fuimos llamados, que es para llevar las buenas nuevas a las demás personas. Y yo quisiera que realmente tengo muchísimas cosas. El Señor va trabajando en uno y uno va viendo la mano de Dios constantemente, diariamente vamos teniendo testimonio. Pero sí quisiera que realmente sirviera, o sea, lo que estamos hablando para que entendamos que sí hay un Dios real. Hay un Jesús que está esperando por nosotros, que está esperando quizás por la persona que puede entrar y escuchar el testimonio. Que realmente si lo confesamos, dice la palabra, desde nuestro corazón, y nosotros podemos declarar que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, que sí Él está para nosotros, que sí podemos recibir la vida eterna, que sí tenemos una esperanza después de esta vida. Nosotros vamos a recibir eso que Él nos da y es por gracia que lo recibimos. Quería también compartirles qué importante es saber, por ejemplo, como en mi caso, que tuve que pasar por situaciones, por tristeza, pero quiero compartirles que en la palabra dice que la tristeza que proviene del Señor para arrepentimiento, esa tristeza te lleva a la salvación. Más la tristeza que viene del mundo te lleva a muerte. Y yo les quiero compartir que aunque seamos creyentes y hay situaciones que vemos que caemos en tristeza, cuando entendemos que es una tristeza que está permitida por el Señor con un propósito, entonces ya para nosotros no es tristeza, sino es una tristeza con propósito. Entonces sabemos que va a ser un tiempo corto que el Señor está permitiendo porque Él nos quiere mover a un mejor lugar, o nos quiere mover a un ministerio que tenemos que estar, o nos quiere mover
a ir a otros lugares a compartir la palabra, tenemos que estar seguros de que así es, porque lo dice la palabra en 2 de Corintios. Dice así mismo, que la tristeza que proviene del Señor va a ser para salvación. Y hay veces que nosotros nos quedamos ahí como sumergidos en esa tristeza y pensamos que es porque tenemos culpa de algo. El Señor no vino a condenar ni a dar culpa. El Señor nos vino a liberar precisamente de la esclavitud. Y yo digo, gloria a Dios que ahora somos llamados esclavos en Cristo. Yo digo, el mejor, lo que me dicen, a veces nos dicen, ¿y cómo te gustaría que te llamaran? A mí me gustaría que me llamaran sierva, porque entiendo que sierva es un honor, es decir, yo soy sierva de Jesucristo. Yo soy sierva de Jesucristo porque vivo para Él. Qué bonito es saber cuando tenemos un antes y un después. Yo veía personas que desde que nacieron en hogares cristianos. Pero yo le digo, qué bonito saber que nací en un hogar, tuvo un antes y un después en Cristo. Porque sabemos que cuando llegamos a Cristo, nuevas vestiduras se nos son dadas. Y sabemos que ya nuestras vestiduras ya no tiene que ver con la ropa, sino que son vestiduras espirituales. Porque ya nosotros no vamos por las riquezas del mundo, sino vamos por las riquezas del reino. Por eso es que entendemos que se nos da la fe, se nos da el amor, se nos da la paciencia, se nos da el conocimiento, se nos da el entendimiento, para que cada día nos enamoremos más del Señor y de todos esos tesoros que están en su palabra. Te quería comentar que mi mamá recibió junto con mi papá al Señor. Ella, gracias a Dios, también fue sanada de ese cáncer. Fueron muchos años bien, no regresó jamás con cáncer. O sea que el Señor sana para siempre. Y mi esposo estuvo bien en la situación de las 3 cosas que comenté que me habían sucedido. Mi esposo se recuperó de la operación y el negocio de nosotros también, que por cierto nos los acaban de comprar después de 33 años trabajando en el mismo lugar, que eso le damos toda la gloria y la honra al Señor, porque ha sido una bendición. Pues mi mamá falleció, ya sabemos que está con el Señor, el año pasado. Y antes, cuando yo era jovencita, amé siempre a mi mamá. El Señor me regaló unos padres bellísimos. Y mi mamá, yo decía, el día que ella ya no esté más en este mundo, creo que no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a poder aguantarlo, no sé qué va a pasar ese día. Pues quiero decirte que es increíble cómo el Señor cambia todas las cosas. Tuve el privilegio de poder hacer la celebración de vida de ella el día que falleció. Sí, por supuesto, me quebranté después que falleció, apenas, como te dije, el año pasado. Pero ¿sabes qué? Que le pedí al Señor. El Señor dice, pide y se os dará. Y yo clamé y le dije, Señor, si tú me has puesto en la posición de yo compartir la celebración con la familia y las amistades, la celebración de vida de mi mamá, yo quiero que sane en mi corazón y que quite este dolor que estoy sintiendo y que me des una palabra donde yo pueda guardar ese amor que recibí de mi mamá y ella como tal, que ella permanezca también en mí y la pueda recordar de una manera con alegría, con gozo. Pues ¿sabes qué? El Señor me lo dio. El Señor me dijo, tu primer amor. Y entendí, como dice la palabra, que todo pasará, pero el amor no pasará. Yo les quiero decir que cuando estamos en el Señor, la pérdida se convierte en ganancia. Porque entiendo que mi mamá está disfrutando de ese lugar, esa morada celestial que el Señor preparó para ella. Y entonces mi corazón la tengo así como mi primer amor. La primera que me tuvo en sus brazos, que me dio cariño, que me besó, que me abrazó, que me dio consejos sabios. Pero qué bonito que lo puedo decir con alegría lo digo con gozo. ¿Sabe por qué? Porque sé que está mejor que nosotros. Y sabemos que algún día todos partiremos. Pero qué bonito tener esa fe y esa esperanza que sabes que
que te espera un mejor lugar, una recompensa, porque realmente ahí está nuestra recompensa. Así que doy muchas gracias por este tiempo que he podido compartir el testimonio. Los exhorto de que busquen del Señor. Ese es nuestro camino, como dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En estos días estaba hablando con una muchacha y me pregunta, me dice, Barbarita, ¿qué versículo de la Biblia tú me compartes que tú entiendas que encierra como en un versículo todo? Y yo le digo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así dice Jesús, y vemos cómo Jesús lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Busquemos de Jesús. Él está acá esperando por nosotros. Dice que Él murió por todos. Nos da el chance a todos. Él toca tu puerta y si tú le abres, Él pasa y cena contigo. Les quiero en breve resumirles de aquella Barbarita que fue escogida en ese momento por Satanás o por el diablo para hacerme creer que era él el que me tenía bajo sus alas o me tenía protegiéndome a mí. De ahí pasé a ser esa mujer que llega a los pies de Cristo, que reconoce a Jesús como su único, como su Salvador. Comienza ahí esa Barbarita a traerle y llevar la palabra a toda la familia. Hoy en día todos servimos al Señor. Toda la familia sirve al Señor. Mi hija acaba de abrir un preschool cristiano para la honra y la gloria de Dios. Esa Barbarita a los 50 años comenzó la universidad pensando que iba estudiando para conocer más del Señor, pero todo lo que el Señor nos da es para compartir. Hoy en día soy pastora de la iglesia Camino de Fe. El Señor se plació en darnos un lugar que estamos ahorita restableciendo para que no solamente nosotros, sino todas aquellas iglesias que no tienen un lugar donde reunirse, donde congregarse, o que muchas iglesias pequeñas que tienen que dejar de congregarse porque los costos son demasiado altos. Dios nos ha dado ese lugar para que podamos hacerlo sin tener que preocuparnos por la parte financiera que hoy en día ha dañado tanto la palabra de Dios. Estamos aquí para decirle que no podemos irnos a buscar las añadiduras. Tenemos que ir a buscar es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Yo le digo, no vaya por las añadiduras, porque no es así. Vaya al reino de Dios y Él le proveerá todo lo que usted necesita. Pero en la palabra dice que debemos ser prosperados en el alma. Y esa es la real prosperidad. Así que esta Barbarita se presenta como la pastora Barbarita. Y el Señor me decía, yo decía, ay no, Señor, ese nombre pastora como que suena muy así. Me decía, no, pastor es aquel que cuida mis ovejas. Yo creo que estamos simplemente para poder dar de lo que el Señor nos da, para enseñar la palabra, para llevar una palabra que sea sana, para poder estar dentro de una sana doctrina, para poder reconocer cuando hay falsa enseñanza, porque tenemos que entender que es que lo falso no trae nada bueno, lo falso no va a edificarte, lo falso no te va a traer gozo ni esperanza. Es el Señor, es su palabra, la palabra que está escrita, las escrituras, el manual, es de ahí que nosotros tenemos que llevarnos para que podamos vivir esa vida abundante que Él quiere que nosotros vivamos. Así que Dios le bendiga y espero que les haya podido ser de provecho. Muchas gracias.